Bueno, pues tiempo ya de tertulia política, después de la conversación, la charla y de entender, en definitiva, un poquito mejor el trabajo de los bomberos de Lanzarote y La Graciosa, que encomiable y que chapó el trabajo que han realizado, no solo en ese encuentro nacional, sino en el día a día, que ya lo solemos ver y se lo solemos trasladar también a todos ustedes. Presento allá a quienes me acompañan en la jornada para finalizar, la jornada de este jueves. Armando Santana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Armando, buenas tardes. Buenas tardes. David Rocío, muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes. Y Carlos Espino. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a los tres, muy bienvenidos para finalizar el programa de este jueves. A ver, hay diferentes asuntos que mencionar, diferentes asuntos sobre la mesa de actualidad, algunos de ellos ya lo hemos comentado al principio del programa, en la parte informativa, pero rápidamente, David, no sé si satisfecho, contento, si, en fin, cómo se valora y cómo se ha llegado finalmente a ese acuerdo, a ese consenso dentro de Coalición Canaria, a las puertas del Congreso Insular de este sábado. Pues al final cualquier consenso es positivo, ¿no? Porque pues una votación siempre significa votar por uno sí y por el otro no. Y posicionarte en esa manera pues no es cómoda para ninguno de los militantes, y por eso que se permitan, y hay que dejar constancia, que se permitan los debates y que dentro de los partidos haya debate es algo positivo. No hay líneas en las que todos sigan como corderos, sino que haya distintas líneas de pronunciación, de apoyos y demás. Es positivo. Al final marca que un partido como Coalición Canaria es un partido vivo, que hay democracia y que dentro del mismo hay debate. Y por lo tanto también pueden haber distintas líneas o proyecciones de líneas de dirección del partido, como ha pasado en esta ocasión y como pasa en muchas ocasiones. Pero que al final se llegue a un consenso, pues hace, digamos, el camino más llano a los militantes, en las cuales se proyecte una dirección que vaya en la línea unificada del partido, y que, pues repito, los militantes al final se encuentren en una unificación que permita la proyección del partido de Coalición Canaria en los próximos 3 años de dirección orgánica, que es lo que corresponde. Se sabe, porque claro, yo es que fue así, yo lo he preguntado esta mañana un poco despistada, porque claro, es verdad que el comunicado lo manda Pedro Sanginés, el propio Pedro Sanginés, pero no sé si, claro, hablan de una lista única, de un consenso, pero ¿se sabe quién va a liderar el partido? Sí, yo creo que no sé si lo mandaron a los medios de comunicación o no, por lo tanto me reservo la noticia, porque yo no voy a ser quien la propicie, pero al final se habla de una lista unificada de las 2 candidaturas propuestas, la liderada por Pedro Sanginés y la liderada por Samuel Martín, y que al final van en una unificación, por lo tanto... No, yo lo digo porque, a ver, sí que se ha comentado pero bueno, lo decía por si no lo podías decir tú mismo. Sincero, porque evidentemente es verdad que en la nota tal cual no lo mencionan, no lo anuncian, pero es verdad que evidentemente la nota, bueno, la manda el propio Pedro Sanginés, no la manda el partido ni la manda... Yo te digo, y soy sincero, sí sabemos cuál es la lista unificada, claro que la sabemos, a excepción o a expensas de la parte que le corresponde al Consejo Político Insular y los órganos que quedan a disposición después de los propios comités locales. Pero es verdad que es una cosa que respeto, que el comité negociador o las personas que han estado negociando las pongan o no las pongan. Yo ahí los respeto y su decisión de compartirlo o no compartirlo con los medios. Todavía no, porque seguramente que no le han dado traslado a los afiliados, y yo creo que tienen que ser ellos los primeros conocedores para que después los medios sean los comunicadores de la noticia. Entonces yo respeto a los negociadores, y si ellos no la han trasladado en la nota de prensa, yo lo siento y me respetan, no lo suelo hacer, pero tampoco lo haré. No sé si a lo mejor Carlos sabe algo, o bueno, en cualquier caso, ¿te ha sorprendido, Carlos, esta noticia? A ver, hay sorpresa, pero no hay sorpresa. Explícate, a ver. Me explico. No hay sorpresa en el sentido que sabíamos desde fuera, porque bueno, estos son temas, y David lo sabe, que al final todos conocemos de una manera u otra, lo mismo que cuando hay cualquier cuestión dentro del Partido Socialista. En coalición se sabe, porque somos personas y porque nos intercambiamos opiniones, eso es así. Entonces, lo que sí sabíamos todos es que en este momento había una presión enorme por parte de Fernando Clavijo en favor de que se cerrara en torno a la figura de Pedro Sanginés. Porque vamos a ver, no nos engañemos, esto no es un enfrentamiento o no había una discrepancia por 2 líneas políticas distintas, no era una cuestión entre Pedro y Samuel, esto era una cuestión de que Fernando Clavijo quería tener claro cómo se conducía la isla. Quería tener al frente de la organización una persona de su entera confianza, porque Osvaldo Betancourt no lo es. Y
lo que sabíamos es que hasta el final esas presiones se iban a producir. Lo que no sabíamos es que las resolvieran tan rápido antes de llegar al sábado. En la medida que en algunos comités locales se iban produciendo pronunciamientos de respaldo a Samuel, pues ha subido muy fuerte la presión y al final la batalla la ha ganado el que tiene el poder en este caso, que es Fernando Clavijo, y ha puesto a su candidato a dirigir Coalición Canaria Lanzarote. Esto hay que interpretarlo como una victoria de Fernando Clavijo sobre el entorno de Osvaldo Betancourt, que veremos qué consecuencias tiene en el tiempo. Ahora si quiere responder David, Armando. Bueno, sí, la verdad es que yo que he sido muy crítico con Coalición Canaria durante muchísimo tiempo y lo seguiré siendo cuando realmente lo merezca, tengo que decir en este sentido, y ya lo comentaba en la pasada semana, que estoy sorprendido con el grado de democracia que tiene esta organización política, y lo digo claramente. Yo soy una persona que me desvivo por cómo funcionan internamente las organizaciones políticas, y yo conozco a muy pocos partidos en los que uno, si tiene los avales, se pueda presentar hasta el último día para ser elegido presidente o secretario. Yo no voy a dar nombres de partidos, pero muchos partidos carecen de la democracia suficiente pues para que alguien pueda ser la alternativa a la candidatura oficial. Es más, muchas veces se cierran hasta con 3 y 4 meses de antelación. Eso es así. O sea, aquí Samuel ha demostrado que teniendo no sé cuántos avales ha tenido la posibilidad de disputarle la presidencia, no, la secretaría, ¿no? La secretaría general a otro contrincante suyo, compañero suyo, como es Pedro Sanguinés. Y eso, tengo que decirlo, lo vuelvo a decir, además fui una víctima de una organización política donde el presidente, que lleva postulado ya no sé cuántos años, ha decidido incluso inmolarse a él y sobre todo hacer que se destroce la organización política a cambio de seguir 4 años más en la presidencia de esta organización política. A mí me llama muchísimo la atención, creo que es importante, como también he dicho en estos días, que las organizaciones políticas no son cosas ajenas a la sociedad. Al final, los que forman los partidos políticos representan a la gente en las instituciones, y lo que queremos es tener instituciones fuertes, pues precisamente para que puedan satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas, en ese aspecto. En el otro, en la estrategia, pues no lo sé. Yo creo que la parte, digamos que renovadora, la que lidera Samuel Martín, ha ido afinando el timple hasta llegar hasta cierto límite, que quizás no podía seguir más porque la cuerda se le podía romper, y han llegado con este acuerdo, que si yo tengo la información de cómo ha quedado todo eso, pero si no lo dice un compañero que es de la organización política, menos lo voy a decir yo aquí, ¿no? Pero creo que no ha sido un mal genérico en el sentido, creo que se han podido salvar los muebles, y creo que más o menos han quedado todos muy contentos. Ojo, y el partido no ha terminado. Aquí hay una segunda vuelta, que es el liderazgo en los comités locales, que también tendrán que decir mucho a partir de ahora. David, no sé si querías responder a algo. No, a ver, es normal que al final, y comparto con Carlos, al final cuando siempre somos personas y compañeros, tenemos en distintas formaciones políticas, al final también estamos en un espacio acotado en el que compartimos y tenemos amistad con mucha fuerza, y siempre hay comentarios y compartir en las líneas. Y es verdad que desde la organización nacional se ha tenido preocupación, siempre es que es su responsabilidad también tenerla. Hablamos del secretario nacional, que es Fernando Clavijo, así como el de organización, que es David Toledo, y encima de la isla de Lanzarote, en la cual pues tiene que tener preocupación en todas las islas de cómo se llevan los procesos y que acabemos de la mejor manera posible, porque pues al final hablamos de una coalición de fuerzas en las que la suma de todos es lo que nos hace fuertes, y lo que se trata es de que pues en la misma no se produzcan ni fricciones ni divisiones, sino al contrario, un apoyo, y Coalición Canaria vuelve a demostrar madurez, vuelve a demostrar unificación, vuelve a demostrar una línea de unión, y seguramente que a partir del 26, cuando empiece a trabajar esta nueva dirección, empezará con el equipo unificado, como se ha mostrado, se ratificará en el mismo Congreso. Así que nos demuestra democracia, como dice el compañero, como he expuesto yo, y después seguro que capacidad de unión y entendimiento, que es lo que ha demostrado pues estas negociaciones, esas dos líneas y esa unificación. No voy a ser yo el que discuta la visión un poco más amable del tema. Ok, puedo entender en cualquier momento la clave de la preocupación por la organización nacional, como le llaman ustedes, pero una cosa es la preocupación y otra es las llamadas
de presión que se han ido produciendo. Y coincido con Armando, conozco perfectamente en este momento cuál es la composición de la lista. Pues yo creo que la sabemos todos. ¿Por qué? Porque bueno, que lo va a liderar Pedro Sánchez, eso sí, lo sabemos y eso está claro. Clarísimo. Luego ya el resto de... No voy a cometer la grosería de desvelar algo más, pero lo que sí digo es que la posición en la que queda Samuel Martín, desde mi punto de vista, es testimonial. O sea, se ha hecho algo para salvar la figura de Samuel, en el sentido que no parezca que queda fuera, pero es una posición plenamente testimonial. Aquí ha habido un cierre impuesto desde la Dirección Nacional y eso cuestiona mucho, porque para que exista democracia no basta con que existan los mecanismos para ejercerla. Hace falta también la cultura democrática por parte de las personas. Porque si yo cojo y aprovechando que mi organización permite, me presento, pero después eso tiene consecuencias negativas si no salgo y tal, pues ahí ya la democracia chirría un poquito. Lo mismo que quedan cosas pendientes de afinar, y lo digo, a ver, con toda la cordialidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos una norma por la cual ningún candidato puede recoger más del 20% de los avales. Como exigimos un 10, oye, por si hay errores en los avales y cualquier historia se impugna, usted puede recoger hasta un 20%. Pero no se puede recoger un 40, un 50, para tratar de cerrar el paso a otros candidatos o tratar de... Me parece una buena idea, no lo sabía eso. Claro, porque vuelvo a lo mismo, o sea, no basta con el titular de tenemos democracia, no, hay que ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque las personas podemos tener, yo el primero, en un momento determinado, comportamientos que puedan privar de virtualidad lo que dice la norma. Entonces siempre tenemos que dotarnos de mecanismos para protegerlo. Y yo insisto, en este caso, oye, y deseo lo mejor para Coalición Canaria por una razón muy sencilla, porque tiene responsabilidades de gobierno, tanto en Canarias como la tiene en Lanzarote, y mientras mejor resuelva su Congreso, pues oye, mejor para todos. Pero sí es cierto que se ha producido como se ha producido, y a mí me da la sensación de que eso va a tener consecuencias en el tiempo. Por cierto, y añado una cosa, porque es verdad que me estaba acordando ahora, justamente porque fue la semana pasada, se ponía sobre la mesa un poco, creo que era Cristina la que lo decía, bueno, el caso es que me acuerdo perfectamente del debate, ¿no? En torno a si fuese, en este caso, Pedro Sánchez efectivamente quien liderase Coalición Canaria, se puso sobre la mesa que había dicho en algún medio de comunicación, y lo digo precisamente porque alude al Partido Socialista. Se puso sobre la mesa que había dicho en algún medio de comunicación que él no tendría ningún problema en que compañeros se sentaran, en este caso con María Dolores Corujo, en este caso en concreto, pero que él no se sentaría. Vamos, que es un veto directamente. Es verdad que estaba David Monte, recuerdo perfectamente, y en su momento, en tiempo de tertulia, dijo que iba a comprobarlo porque no tenía claro que se hubiese dicho, y cuando salimos estabas Armando, creo, estaba yo presente, y cuando sí. salimos de la tertulia me confirmó efectivamente que le habían mandado un audio y le habían dicho que efectivamente era así y que Pedro Sánchez lo había dicho. Lo dijo en una radio local, sí. Exacto, lo confirmó. Claro, yo por ahí también... Hombre, no sé cómo... A ver, él dice que no tendría inconveniente de que un compañero suyo se sentara con María Dolores Corujo. Vamos, que él no lo iba a hacer, que al menos él no lo iba a hacer. Yo sí tendría inconveniente en que un compañero mío se sentara con él. Yo le quiero ahorrar a todo el mundo pasar ese mal trago. O sea, no me gustaría nada imaginarme un pobre compañero mío hablando con un personaje como Pedro Sánchez. De verdad, me daría mucha pena. No, claro, es que hombre, por favor. No, yo lo digo porque, estamos hablando de... Estamos llegando al liderazgo de una organización insular y conservando todavía ese tono chulesco, matón. A ver, yo lo que le puedo decir a él es que nosotros nos sentaremos con quien tengamos que sentarnos. Otra cosa es que sabemos con quién no volveremos a gobernar nunca, si está en la posición de ser el presidente de la institución, pero sentarnos a hablar por respeto a nuestro electorado, nosotros no podemos hacer eso. Sí es cierto que hay un partido con el que tenemos dicho que no nos sentaremos nunca, que es con Vox, pero porque él mismo se ha situado donde se ha situado, pero el resto de partidos hay que sentarse. Juan achacaba precisamente también, decía que bueno, que ustedes habían puesto también ese veto a Vox. Y orgullosos de hacerlo, Sí. Es más, la mayor parte de los países europeos, aunque en algunos ha ido cayendo, precisamente han vendido como un éxito de sus propias democracias los cordones sanitarios a fuerza, que se presentan aprovechando que lo permite la democracia, pero con la idea de ir en contra de consensos básicos que forman las democracias. Venga, teníamos, sí, turno, porque es verdad que me vino ahora a la mente esto y es verdad que, hombre, ahora que ya conocemos qué, pues tenía que ponerlo sobre la mesa y porque no se había resuelto definitivamente el debate en la tertulia pasada. Yo creo que es un error, si Rápidamente, Pedro Sánchez ha dicho eso, es un error porque está cerrando la puerta pues a negociar
con un partido político donde tiene un respaldo importante en la isla y al final representa un número de electores también considerable como es el Partido Socialista. Y es un error porque, mire, tengo 51 años, sigo la política hace muchísimo tiempo y he visto cosas que parecían que eran impensables. Yo recuerdo, no voy a dar nombres para no herir sensibilidades de partidos políticos, pero había gente que decía que no iba a pactar con determinada persona porque no dormía por las noches, que tenía que cambiar el colchón, o he visto, por ejemplo, a gente de un partido político decir que no iban a pactar nunca con Vox y luego pactaron con Vox en un montón de comunidades autónomas. En fin, que hay pactos tan surrealistas, supuestamente, pero para mí no lo son, porque son partidos donde están jurídicamente creados y no son inconstitucionales, pues creo que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero por ejemplo hay ayuntamientos en Cataluña, pequeñitos pero sí, donde gobierna Esquerra Republicana y Partido Popular, o sea, y esa es una realidad. Entonces creo que el estar vetando desde el minuto cero es complicado, primero para la ciudadanía, para lo que es la democracia, y luego también no le hace ningún favor a su propio partido político. Yo espero que rectifiquen esas palabras y dé la posibilidad a poder llegar a acuerdos con cualquier partido político. ¿Esperas eso también, David? No, a ver, espero lo que dijo Pedro en sus palabras, que también van un poco por la línea que está diciendo el compañero Carlos. A ver, Pedro dijo que las negociaciones, posibles negociaciones con un partido socialista, como formaciones políticas, Coalición Canaria, Partido Socialista, se darían, obviamente, pero que él no iba a ser el interlocutor porque entendía que iba a ser un escollo en esas conversaciones, como mismo acaba de decir Carlos, que él ni iría ni mandaría a un compañero a negociar porque lo entiende como escollo. Y yo creo que Pedro al final es sincero y siempre ha sido muy sincero, es una persona que va de frente y por eso lo asume como tal, diciendo, mire, yo no voy a ir a negociar porque no se va a dar, ni se va a propiciar. Y por lo tanto yo creo que los partidos están por encima de las personas y en este caso están por encima incluso de la figura de los secretarios de organización, sea María Dolores o sea Pedro Sanguinelli. Entonces, las conversaciones se darán, pero no con las figuras que no se pueden dar. Y es consciente de eso y por eso lo dice, que encima lo dice, ¿sabes? Que podría habérselo callado. Me vas a perdonar, pero yo no dije exactamente eso. Yo dije que no me gustaría que mis compañeros se sentaran con él para ahorrarles ese mal rato, pero que hay que sentarse a hablar con los líderes. O sea, a ver, yo lo que nunca haría, y creo que lo he demostrado con el tiempo, yo me he sentado con gente del Partido Popular que firmó determinadas cosas contra mí, porque el día que yo pretenda colocarme por encima de lo que es mi propio partido y por encima del voto de los ciudadanos, me estoy equivocando. Si no tengo estómago para eso, pues me voy para mi casa. Pero, eso. Bueno. Obviamente, los partidos están por encima de las personas que lo dirigen porque tenemos un tiempo en ellos y esperemos que las organizaciones... Y además estamos para lo que estamos, o sea, no estamos en los partidos para ser importantes, estamos en los partidos para servir a la gente. El día que nos colocamos nosotros por encima de las necesidades de la gente, hemos metido la pata. Bueno, debate interesante desde luego y les agradezco el tono y un poco pues eso, el debate en sí. Nos queda poco tiempo, pero quiero poner sobre la mesa otro asunto que venimos ya comentando en las últimas semanas, pero claro, es que sigue la polémica con el tema, bueno, vamos a decir debate también. El sector del taxi, esta mañana lo digo porque lo hemos visto en la parte de actualidad, ha habido pleno en San Bartolomé. Y bueno, el alcalde ha hecho unas declaraciones a los medios hablando precisamente de una de las cosas que se ha aprobado, que esas 12 nuevas licencias de taxi, y también ha añadido o ha querido subrayar el buen trabajo en positivo del sector en el municipio de San Bartolomé, en este caso. Claro, hay un poco de polémica en el sentido de, ya conocemos todos que el Cabildo está tratando de sacar medidas, lo último ha sido iniciar ese procedimiento para declarar como zona, área sensible lo que es el aeropuerto. Parece que la cooperativa precisamente de San Bartolomé, AGEI también creo que recordar, no está del todo de acuerdo, porque hemos hablado con ella en estos días, al menos en la forma en la que se está gestionando. Con todo esto quiero decir, ¿qué va a pasar o qué creemos que va a pasar con el sector del taxi, si se va a solucionar o no? Desde luego, de momento consenso no hay ninguno, entonces no sé cómo vemos un poco el panorama, ¿no? Ese es el principal problema, si no hay consenso no podemos estar hablando de que se va a mejorar el servicio público, en este caso hablamos del taxi. ¿Por qué? Porque las competencias del taxi en Arrecife corresponden al Ayuntamiento de Arrecife y en transporte. Es decir, si el taxi funciona mal en Arrecife, quien es responsable es el Ayuntamiento de Arrecife. Si
Si el taxi funciona mal en San Bartolomé, es el responsable del Ayuntamiento de San Bartolomé. Si el taxi funciona mal en Yaiza, es responsable el Ayuntamiento de Yaiza. Entonces se tiene que dar la coordinación de los 7 ayuntamientos para que se produzca un mejor funcionamiento después de haber cubierto al residente. Después es verdad que el Cabildo tiene la potestad de puertos y aeropuertos, desde la declaración de áreas sensibles, para que se puedan solicitar ayuda en determinados momentos de necesidad a otros municipios. Y tiene que estar regulada, y se regula a través de áreas sensibles o a través de las prestaciones conjuntas, como se ha hecho en muchísimas ocasiones en épocas festivales o eventuales por la sobrecarga de eventos y demás. Esto del área sensible, y quiero recalcarlo, nace de una reunión en la que el propio alcalde de San Bartolomé manifiesta al Cabildo que haga la declaración de área sensible. Y es el Cabildo el que recoge el guante y hace la declaración o inicia los procedimientos de declaración de área sensible, en las cuales tienen un tiempo para alegaciones, para sacar una norma de funcionamiento, tanto las cooperativas de taxi como el propio ayuntamiento. Y yo repito, yo tengo mi visión y siempre lo he dicho, las áreas sensibles o zonas de prestación conjunta sirven para favorecer la ayuda cuando se cubra al residente. Es decir, lo que no se puede hacer es que cada ayuntamiento funcione como le da la gana. Y en unos establezcan turnos, en otros no se establecen turnos, en otros cuando hay un crucero se va todo el mundo para el crucero, abandona al residente. No, yo creo que si tenemos una población fija de X personas, los taxis tienen que estar en las diversas paradas para cubrir al residente. Y el resto de la flota que te sobra en ese municipio, pues sirva para poder ayudar en momentos puntuales y cuando lo necesite, a demanda del resto, sea el aeropuerto cuando haya cola como hacen, o un crucero, o en zonas como turísticas, o el mismo mercadillo los domingos de la villa que vemos. Yo creo que se tiene que regular, pero para que se me entienda claro, al final lo que hay que poner es una baraja sobre la mesa y que todos juguemos con las mismas cartas. Porque si no, si cada ayuntamiento va a hacer lo que le da la gana y va a funcionar, y unos para no molestar al gremio o al sector del taxi, no va a establecer los turnos, sino que va a dejar libre albedrío, pues va a funcionar mal o a seguir funcionando mal. Pero al final, yo repito, la competencia sigue siendo única y exclusivamente los ayuntamientos. Y el Cabildo, con su buena voluntad y gestión que está haciendo primero Domingo y después Miguel Ángel, está poniendo las herramientas oportunas y necesarias sobre la mesa para que se mejore, sea plataforma conjunta, sea hechas las prestaciones, sea esa plataforma de comunicaciones digital, para que esté todo la digital, que esto no esté integrado, o sea la misma creación de áreas sensibles en las cuales pues sirva para que tú puedas recibir ayuda en momentos puntuales. Pero al final, repito, si todos los ayuntamientos no van funcionando en línea y de forma coordinada, muy probablemente, por mucho que quiera el Cabildo impulsar estos servicios, si no tienen el respaldo de los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia de transportes, mal van. Carlos y Armando. Sí, bueno, yo creo que es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y en parte le doy la razón al compañero. La solución debería partir desde los propios ayuntamientos, de los propios municipios, pero claro, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Vamos a ver, estamos hablando de un colectivo que quizás a lo mejor en Arrecife no sea tan influyente a la hora de determinar una mayoría política, ¿verdad?, o el otorgar una serie de concejales, pero en un pueblo, por ejemplo, como San Bartolomé, o como Teguise, o como Tinajo, son fundamentales. ¿Qué alcalde se va a atrever a ir en contra de los taxistas? Colectivo al que siempre he defendido, y cuando tuve la oportunidad de ser concejal de turismo en el Ayuntamiento de Arrecife, el primer premio turismo se lo otorgué a este colectivo que ha sido súper importante, no solo por el servicio que prestan a los vecinos y vecinas, y también la relación que tiene con el turismo, sino que también en épocas flacas, complicadas, cuando Lanzarote era Lanzarote, como decía mi madre, ¿verdad?, pues ellos estaban allí, cuando no llegaba una ambulancia, allí estaban ellos ayudando a la gente. Entonces, creo que es un colectivo que hay que tener una cierta atención, pero que es difícil buscar ese consenso. Están amenazados ahora mismo con la llegada de plataformas que pueden hacerle su competencia. Hay que recordar que las licencias están paralizadas en el gobierno de Canarias, precisamente el Cabildo es consciente de todo esto. Hay ya ayuntamientos en el sur de Tenerife que ya están operando los Cabify y los Uber, y luego también hay que identificar los problemas. Porque a mí, si usted me pregunta cuál es el problema del taxi en Lanzarote, pues yo lo concentro en dos lugares muy concretos. Uno es el aeropuerto de la isla, que creo que debemos mejorarlo, sobre todo por la imagen turística y porque nos dedicamos a esto, y luego yo como arrecifeño lo sufro y lo he sufrido en el puerto de Arrecife cuando llegan cruceros. Es inadmisible que uno, el día que llega cruceros, quiera solicitar un taxi y sea una odisea. Y ahí la responsabilidad máxima es del propio Ayuntamiento de Arrecife,
¿Cómo debe solucionar eso? Pues haciendo más inspecciones, más controles, quizás cuando se le otorga la licencia, porque hay taxistas que tienen su licencia y ellos deciden a lo mejor, además con todo el derecho del mundo, trabajar solo 8 horas porque eso ya les compensa el poder vivir con normalidad, pero a lo mejor el ayuntamiento debería decir, oiga, no, si usted se le da una licencia, la licencia como mínimo debería ser utilizada para 16 horas. Eso significa que al final estamos dando un mejor servicio, pero lo que es inadmisible y recibo y algún día tendremos algún problema, es que usted en Arrecife quiera solicitar un taxi y para ir al hospital o para comprar, porque es una persona mayor y no tiene carnet, y no tengamos taxi. Eso es muy difícil de entender. Me acabo de llamar persona mayor porque yo me he encontrado en eso. No, yo utilizo mucho el transporte del taxi. De dejar el coche en el concesionario para repararlo. Yo lo hago, Carlos. Y tener que bajar toda argana para abajo porque no hay manera. Y claro, me lo dijeron, mira, no sigas llamando porque hay un crucero. Pero vamos con calma. Aquí nadie ha dicho nada nunca de lo que pasa en Arrecife con los cruceros. Aquí estamos hablando básicamente de que es la patronal turística la que dice, oiga, yo quiero que la gente llegue al aeropuerto, sea feliz, sea rápido y demás. Pero mira, eso no puede ser a costa, y ahí coincido con David, de que desaparezca el servicio en cada uno de los municipios. Y no nos engañemos. Si nosotros quisiéramos darle al aeropuerto el servicio que necesitaría a día de hoy, pero eso vamos a ponerlo entre comillas, no habría manera de cubrir los municipios. Es así. El problema es otro. El problema es que ha ido cambiando los hábitos de desplazamiento. Antes llegaba la mayor parte de la gente con sus tour operadores, se lo llevaban en guagua al destino, sí había una parte de taxis, que algunos días, los jueves se complicaba, pero ya está. Hoy no. Hoy de entrada tenemos que pensar que si antes venían 100 personas, ahora están viniendo 150. Y de esas 150, 50 están viniendo que tienen que coger un taxi. ¿Por qué? Porque vienen a viviendas de alquiler vacacional. Es así de sencillo. O sea, si al final todo este tipo de cosas nos parecen que son una anécdota, no, pero se entrecruzan entre ellas. Entonces, se han multiplicado las necesidades de transporte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por lo que funciona en otros sitios, meter líneas de guagua que permitan salir a esa gente. O sea, todo el mundo no puede permitirse el lujo, porque eso no lo soportaríamos, de llegar y que haya un taxista esperando para llevarse. Ni tampoco podemos permitir que esto se convierta en la disculpa para meter a las plataformas que suenan muy bonitas, colaborativas y toda la historia, pero que son realmente falsos autónomos, puteados desde la noche a la mañana, con el famoso Uber y Cabify. Entonces, es un tema de, tenemos la realidad que tenemos porque hemos llegado hasta donde hemos llegado y hemos dejado crecer el alquiler vacacional de una manera brutal, pues oye, habrá que potenciar las líneas de transporte directas desde el aeropuerto a Arrecife, desde el aeropuerto a Puerto del Carmen, desde el aeropuerto a Yaiza. Si no hacemos eso, no va a haber taxi suficiente nunca para que tengan el servicio al que aspiraría la patronal. Es imposible. Es imposible. Sí, pero bueno, Uber y Cabify va a llegar, o sea, eso es una realidad porque lo que... Justamente es que lo ha dicho esta mañana, Jaime ha entrevistado a la directora de transporte de Canarias, a María Fernández, en COPE, y le ha dicho que sí, o sea, que van a entrar, que básicamente... No hay nada más triste que un gobierno... que ya es muy complicado pararlo. Sí, pero es muy complicado, pero se consigue. Es muy complicado, pero se consigue. Y en ello llevan años. El problema es que no se quiere mentir, es que el problema es que ya han autorizado, ya están en la justicia europea, y es que es una realidad que hemos visto en otras ciudades, y Canarias a base de leyes y decretos leyes ha conseguido retrasar el mismo, pero somos conscientes de que más tarde, más temprano, por el libre mercado, Europa te va a decir que sí. Sí, pero lo del libre mercado también nos impedía poner coto, que es un debate que silencian en ocasiones estos compañeros cuando dicen, ¿qué hicieron ustedes con la vivienda vacacional? Mire usted, hasta mediados de 2023, los tribunales estaban fallando que por libre competencia no se podía limitar. A partir de ahora se puede. Pero bueno. Entonces, esto es lo mismo, o sea, tenemos que seguir dando la batalla hasta conseguir. Perdón, que es que corté Armando, es verdad, y te dejo... Pero está relacionado más o menos con lo que dicen los compañeros, al final va a venir, porque cuando llega a otras ciudades del mundo, y en España tú no puedes hacer esa discriminación, es así, pues tendremos que actualizar más el taxi, dar otro tipo de servicios, no lo sé, yo creo que bueno, y hay que echarles una mano en lo que puedan con ese tipo de plataformas en las que hemos estado hablando. De todas formas, al que le gusta el taxi va a seguir, yo voy a ser de los que va a seguir utilizando el taxi pese a tener carnet de conducir. Bueno, pero sí, que sé que no tiene que ver con... Querías decir algo no, y aparte no quiero... de una línea que al final estas compañías que vienen encima tributan fuera
y no Que no, genera hombre, más que el empleo y mal y empleo. de Entonces, bajísima calidad. Hay un problema, entonces, hay un yo pro- creo que por eso está hay un intentando. problema Pero muy sí grande. quiero hacer un paréntesis Bueno. porque Sí, efectivamente, es que nos tenemos que despedir, lo como decía siento. Paola, hoy se dieron 12 licencias de taxi en San Bartolomé y yo quería felicitarlo. Lo hice en el pleno y lo hago públicamente porque al final es el resultado a 20, 25 años de asalariado en el municipio de San Bartolomé como taxistas y con un servicio que ha sido muy positivo, que ha sido ejemplar, que ha sido cercano y de verdad que desde aquí de mis felicitaciones a esos 12 nuevos propietarios que van a mejorar el servicio para la comunidad de San Bartolomé y para el aeropuerto. Es noticia Una pregunta positiva. más. Sí, Nada venga, más- último nada más punto que y no te dejo con la felicitar- palabra en la boca, nada más hermano, no que te preocupes. felicitas a las nuevas licencias y no felicitas al grupo de gobierno por hacerlo. Venga, hombre. No, el grupo de gobierno tardó No, yo 7 voy a años. felicitar al grupo de 7 años Y tardó en antes hacerlo. estuvo- y antes estuvo el 7 tuyo. Voy a años. felicitar al grupo El de grupo de gobierno. Yo voy a felicitar al grupo de gobierno de San Bartolomé, lo voy a decir. Hay un cabreo generalizado, y esto ya será noticia en breve, con las empresas que realmente hacen las cosas bien. Hablo de las empresas de guagua. O sea, la normativa prohíbe taxativamente el que las guaguas puedan pernoctar por la noche. Hay empresas de turoperadores sí, y fuera que se están dedicando a que las guaguas pues aparquen de la forma que le dé la gana. Por ejemplo, en municipios como en Arrecife, por ejemplo en San Bartolomé, han empezado a multar y se han ido a otro lugar. Yo espero, sobre todo por la competencia desleal que se le hacen a las empresas que tienen su garaje y duermen las guaguas como tienen que ser, y sobre todo por la imagen esa negativa que se genera en el entorno de Lanzarote. Pues me apunto a este tema, por cierto, también. Gracias a los tres, muchas gracias, que estamos fuera de tiempo. Gracias a los tres y gracias a todos ustedes también por estar ahí un día más. Nos vemos mañana. Buenas tardes.